Ya, partimos. Vamos a continuar con la tercera base o pilar de la democracia, más bien. El tercer fundamento o pilar de la democracia. ¿Y qué es la alternancia en el poder? Cuando nosotros hablamos de poder, hablamos del ejercicio de la administración del Estado. Y también hablamos de la participación ciudadana. Pero para que exista la participación ciudadana y el ejercicio del poder, en un ambiente democrático tiene que haber cierta preparación o cierto mérito. Si no hay mérito en el ejercicio, si no hay virtud, si no hay excelencia, teniendo en consideración que no hay recursos naturales suficientes, sino que debe primar la creatividad, debe primar el sector secundario, vale decir, la elaboración de bienes y servicios, y así también el comercio, debe existir también libertad para poder ser creativo. Debe existir mérito, porque en una ciudad democrática, en una civilización democrática, hay muy pocos jefes. O sea, meritocracia. Meritocracia. Entonces hay más iniciativa que jefes. En cambio, en las ciudades donde hay, o en los países o en las civilizaciones donde hay mucho recurso natural, entonces ahí hay pocos jefes y muchos siervos. Porque el recurso natural requiere masiva mano de obra. Y mientras los recursos naturales ven para mantener a la población relativamente tranquila, el pueblo se va a someter. Pero cuando no hay nada, lo único que queda es ser creativo. Lo único que queda es la virtud y la excelencia. Entonces, para que esto suceda, se tienen que cumplir ciertos requisitos que toda democracia que se aprecie como tal debiera considerar. ¿Ya? Primero, tener una clase media sólida. Clase media sólida. ¿Por qué es tan importante una clase media? Según Aristóteles, decía que una clase media se puede definir como la que tiene suficientes recursos para vivir, sin mayores necesidades, que le alcanza para ahorrar y además le queda tiempo para dedicarse a la cosa pública. Y también recomienda que una ciudad sana, o un país sano, o una nación sana, cuando hablamos de sanidad de nación, estamos hablando de un país virtuoso. Decía que la clase media debería ser el 80%, los pobres un 10% y los ricos un 10%. No más que eso. ¿Y por qué era tan importante la clase media? Porque la clase media vive tranquila. Porque la clase media no aspira a la riqueza si tiene satisfechas las necesidades básicas, las necesidades de autorrealización. O sea, todas las necesidades que nos podemos imaginar. Si estás satisfecho de eso y además te queda para ahorrar y tiempo para participar, donde eres respetado y considerado, no vas a hacer la revolución para quitarle a los más ricos lo que no, pues no tienen necesidad. Y cuando tú tienes unos pocos pobres, muy pocos pobres, estos pobres, hay unos pobres que simplemente es bien difícil que salgan de la pobreza. No estoy hablando de pobres marginales, sino que estoy hablando de pobres más pobres que el de la clase media. Porque es una cosa muy distinta ser pobre que ser marginal. Estoy hablando de una pobreza media. Hay gente que simplemente no le sale y va a ser pobre porque es flojo, va a ser pobre porque no se esfuerza, porque no es virtuoso, porque cree que las cosas vienen del alto cielo, porque es un aprovechado. Y mientras, porque eso ocurre en todas las sociedades, hay diversos niveles de virtud
y hay gente que no tiene virtud. Y es tan importante que las sociedades procuren formar a sus ciudadanos para que puedan participar en la vida democrática. Y lo esencial para participar en cualquier vida democrática es el ejercicio de la virtud. ¿Pero ¿Qué? educación? Sí, pero esencialmente hay dos tipos de educación. Está la educación académica y formativa para ganarse la vida, pero está la educación que es para la educación de la virtud. Y la educación de la virtud tiene que ver con la excelencia. La excelencia. Sé bueno. Procura el bien. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo ¿para qué? Primero, para que sepas tus limitaciones y también para que sepas cuáles son tus posibilidades. Para que sepas cuáles son tus talentos. Para que sepas tu espacio en el universo. Para que puedas entender el alcance de tus posibilidades en el universo. Porque el ser humano, el humanista, digamos, a no ser por la muerte, pero las posibilidades que uno puede tener teniendo la virtud de su parte, la excelencia, son infinitas. ¿Ya? Teniendo la excelencia de su parte. O sea, nuestro límite está acá. Porque, imagínense ustedes, voy a poner un solo ejemplo. O sea, voy a poner dos. El mismo caso de Aristóteles. Aristóteles muere, pero la simiente en el conocimiento que deja ha llegado hasta nuestros días. Y cada vez ese conocimiento sirve de raíz para desarrollar nuevos conocimientos en distintas áreas de la ciencia y sobre todo en las ciencias políticas. Si consideramos a Albert Einstein, un pequeño pero importante conocimiento, sirvió para generar una explosión en el universo de nuestra era. No sabemos el alcance que puede llegar a tener, pero las posibilidades siempre son infinitas para el conocimiento y el saber y la capacidad del ser humano. Infinita dentro de un contexto finito, inmaterial. Sin embargo, nosotros tampoco, no quiero entrar a una situación metafísica, pero nosotros desconocemos muchas cosas todavía. Desconocemos nuestra trascendencia. No estamos seguros de muchas cosas. Han pasado miles de años de civilización y desconocemos muchas cosas. Y estamos en esa pregunta permanente, ¿no? Y eso y el hacer preguntas permanentes acerca de nuestra existencia nos hace humanos. Acerca de nuestro alcance, acerca de nuestros temores, acerca de nuestras emociones, de nuestro ego, nos hace humanos. Cuando nosotros abandonamos eso, acerca de la divinidad, eso nos hace humanos, ¿no? Cuando nosotros abandonamos eso, nos convertimos en animales o en cosas, ¿no? Si tenemos una clase media, la parte económica, ¿no?, que nos da la base para desarrollar todo el resto. Porque ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos el bolsillo resuelto, nuestro nivel de incertidumbre disminuye. El nivel de incertidumbre nos hace más o menos libres. Y estoy hablando de una libertad que está aquí. Si tú tienes miedo, vas a estar inmovilizado. El miedo te paraliza, ¿no? O sea, digo, no voy a salir. ¿Por qué? Porque me pueden asaltar. Tus grados de libertad empiezan a disminuir. Oye, quiero comprar tal o cual cosa, pero no, es que me pueden despedir. Entonces no lo hago. Me voy de vacaciones,
es que la cuestión está mala. Entonces, vaya a estar siempre enfrentándote a una situación de incertidumbre. La vida en general es incertidumbre. Sin embargo, la política, y aquí entra una cosa muy importante que Aristóteles lo plantea, y también lo plantea Platón, ¿ya? Y Sócrates también lo plantea. Bueno, todos los clásicos, en verdad. Pero con mucha fuerza Aristóteles, que dice que la moral y la ética fundamentalmente se debe ejercer en la política. La moral basa en la política, o sea, la moral es la política. Con el tiempo, en la época de Maquiavelo, dice la política es amoral. Porque lo ve como conseguir el poder, ¿no? Justamente, porque ¿qué pasa? Que en la época de Maquiavelo hay un retroceso. O sea, desde que cae el Imperio Romano, se vuelve a la época de piedra, o sea, se vuelve nuevamente a la época digamos, a la época cuando recién comienza la civilización política a formarse, porque ganan los bárbaros. Y muchas partes de lo que es el derecho o de que son las costumbres se perdieron. O sea, imagínate, llegan los unos, llegan los del norte, llegan los del sur, porque esta cuestión fue una invasión por África y fue una invasión por el norte del Imperio Romano. Pero hay una explicación de por qué. Porque el Imperio Romano era poderoso, por lo tanto, había riquezas. Sí. Esta gente primitivas iban detrás de la riqueza, no de administrar digamos, por supuesto, la calidad política que tenía Roma. Y además que el Imperio Romano se empezó a corromper. Falló la ética. Absolutamente. O sea, Roma nunca fue una democracia. Roma fue república y fue imperio. Y dentro del imperio se manejó como república, en muchos casos. O sea, las diversas provincias. Pero el emperador era hiperpoderoso. Hiperpoderoso. Y cuando tenemos un emperador corrupto, o el poder totalmente corrompido, no nos olvidemos nunca que el Imperio Romano tenía un senado. Y también tenía el derecho romano, que daba ciertas garantías para ser civilizados, independientemente que el emperador era todopoderoso. Sin embargo, si se le iban los enanos para el bosque, se lo echaban. Ahí tienen a Nerón, ahí tienen a Calígula, ahí tienen una serie de emperadores que no subsistieron. Heliogábalo, que fue uno de los emperadores más corruptos, ya en pleno decaimiento del Imperio Romano. ¿Ya? Entonces, cae la institucionalidad, cae la forma de vida, y la institucionalidad empieza a caer porque también cae la costumbre. Oye, yo estoy acostumbrado a ciertas cosas, a ciertos modos de vida, pero de repente llegan de afuera o de adentro, empieza una corrupción y ya lo que no era admisible empieza a ser admisible. O sea, lo malo se transforma en bueno. O inaceptable. O sea, imagínense ustedes que fue algo catastrófico cuando apareció una persona, un extranjero, aparece descuartizado en distintas partes de Santiago. Y la gente lo ve. Puede haberse impresionado, pero no tanto. Se impresionó, pero no tanto. Y se andaba repartiendo a través de las redes sociales. Y después comienzan a aparecer estos descuartizados en distintas partes, en bolsas de basuras, por aquí, por allá, y normal. La cantidad de crímenes que hay en la comuna de Santiago en este momento es enorme. Y hoy asaltaron a los vecinos, chuta, qué pena. Se normaliza. Se va normalizando. Y llega un momento en que las sociedades se empiezan a desintegrar a tal nivel
que uno se vuelve apático, terminas aceptando eso. Entonces cuando la costumbre empieza a cambiar, también la institucionalidad cambia, porque tú te vuelves un ser desconfiado, desconfía de todo el mundo, desconfía de las instituciones, desconfía de tus líderes políticos, desconfía de todo. Entonces llega un punto donde el Imperio Romano, muy distinto a lo que era Atenas, ¿no? Atenas era Atenas, muy virtuosa. Hasta la época de Clístenes, después vino una decadencia. Después vamos a hablar en detalle de lo que es eso. Pero Roma imitó a Atenas, en general, imitó lo griego, pero en cuanto a desarrollo, aparte del derecho romano, que también tiene fundamento griego, sobre todo como fuente aristotélica, nos genera una gran explosión del saber. ¿Ya? Aún así, el legado del derecho romano es importante porque se escribe, ¿no? El legado del derecho, sí, nada que decir con eso, pero nunca fue una democracia. Nunca fue una democracia. República, sí. Modo republicano de gobierno durante el imperio, en algunas provincias, sí, porque siempre tuvo parlamento, ¿no? Con más o menos poder, sí. ¿Ya? Ahora, cuando cae el Imperio Romano y llegan estos bárbaros del norte y llegan bárbaros del sur, cuando la fe en el politeísmo también había colapsado, porque ya empieza el cristianismo a tomar fuerza, con otro tipo de ver la vida, en donde por un lado el politeísmo incentivaba la excelencia, y mientras el cristianismo llega, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren, porque ellos serán bienaventurados. Bueno, todo lo que era considerado como despreciable para el mundo romano y griego, en esta nueva religión se convierte en algo virtuoso. Entonces genera un quiebre también en la costumbre del hombre. Entonces hay un quiebre social por todos lados. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces empieza a quebrarse esto, a quebrarse poco a poco, y ya hace el gimnasio, ir al gimnasio, como se iba al gimnasio ya era pecado. ¿Por qué? Porque andaba ahí desnudo, era pecado. Cuidarse el cuerpo era vanidad. Cultivarse era vanidad. Llega un momento en que esto creo que ocurre en Alejandría, cuando llegan mucho más adelante, cuando llega la época de la época de los musulmanes. Entonces el que estaba ahí dice, bueno, todo lo que está en el Corán, todo lo que esté de acuerdo con el Corán se destruye, porque solamente necesitamos el Corán, y lo que no esté de acuerdo con el Corán también se destruye. Muchas cosas se destruyeron en esa época, y en Alejandría, que era la biblioteca del mundo antiguo. Entonces, impresionante cómo el mundo antiguo empieza a colapsar. Entonces, el modo de gobernar empieza a haber un retroceso, como en los primeros días de la antigüedad, antes de lo que podríamos considerar periodo arcaico, antes del periodo arcaico, cuando empiezan a ver estas casas redondas nuevamente. Estas casas de planta redonda. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? Casa de planta redonda, casa de planta cuadrada, cuando empiezan a aparecer los castros. ¿Ah? Y ahí comienza nuevamente la civilización, nuevamente habiendo perdido. O sea, la caída del Imperio Romano y el advenimiento del cristianismo
fue para la civilización antigua un cataclismo. Un cataclismo. Y parte nuevamente todo de cero en una miseria terrible. O sea, se pierde hasta la moneda. Ya no hay ese sistema de comercio a través de la dracma, no, a través de la dracma, a través de los denarios, a través de los talentos, se pierde. Hubo un colapso absoluto. Bien. Entonces, por eso es tan importante dos cosas. Si logramos la democracia, mantener una clase media fuerte. ¿Qué necesitamos para tener una clase media fuerte? Virtud, excelencia, mérito, responsabilidad individual, fundamental. Segundo, una política moral, en donde no nos guía el poder, sino que nos guía la excelencia. Entonces la visión es absolutamente distinta. Cuando estamos guiándonos solamente por la obtención del poder, lo que vamos a conseguir es corrupción. Porque vamos a hacer lo que sea para obtener poder. Inevitablemente vamos a caer en la corrupción. Entonces, si tenemos ciudadanos conscientes, responsables y educados, ¿por qué tenemos una clase media? Pero la clase media está fundamentada en el mérito y el mérito en la excelencia, por lo tanto ya podemos decir, ya, estos gallos son responsables, son confiables, son educados. Si tenemos un Estado que vela porque los ciudadanos sean felices y se puedan realizar plenamente, otro requisito, y ahí hablamos de la moral del Estado, o sea, instituciones confiables, en donde el funcionario público no es inmoral, por Dios que cuesta. Por Dios que cuesta. Porque administra lo que no sé. Sí. Y es muy fácil corromperse siendo funcionario público. ¿Ah? Porque no hay excelencia. Entonces, este diálogo, esta cuestión que nosotros nos estamos haciendo ahora, estas preguntas, estas reflexiones, hay un diálogo que hace Sócrates con los sofistas, en donde ellos hablan del hombre malo, en donde dicen, no, ¿sabéis qué? No es conveniente ser bueno, porque al malo le va bien, al que es pillo le va bien, al que saca la vuelta le va bien, y mientras el que es correcto, lo pasan todo a llevar, etc. O sea, esta historia viene hace rato. La moral viene cayendo. Si se acuerdan ustedes, cuando estudiamos de Siodo en el pasado, y él reclamaba acerca de de la gente que se corrompía, que iba a donde los jueces con regalos para obtener beneficios y favores, ¿no? Y estamos hablando siglo IX, 1200 a.C., más o menos. O sea, estamos hablando de una costumbre muy inherente al ser humano. Entonces, por eso es necesario generar esta, primero, consciente. Hoy somos conscientes y esto es lo que puede ocurrir, por lo tanto hay que evitarlo. ¿Cómo nosotros logramos salvaguardia para la democracia? Con virtud. Con virtud, con educación, con formación. ¿A quiénes? A todos los ciudadanos. ¿Ya? Y primero, que estas personas sean responsables de sí mismas. En la Constitución suiza aparece: inculcaremos que se entiende que todas las personas son responsables de sí mismas. El Estado te genera condiciones, pero tú eres responsable de ti mismo. Y lo dice la Constitución. ¿Por qué? Porque usted es responsable de sus actos. De que te vaya bien o que te vaya mal, tú eres el único responsable. Y tu primer deber es contigo y con tu país. Tú tienes un deber con la sociedad. Esos son principios de la democracia. Entonces, si no queremos corrupción, si entendemos que nadie puede profitar del Estado,
un principio básico de la Constitución suiza en el año 1200, cuando se crea la federación, dice, principio fundamental, nadie profita del Estado. Y hasta el día de hoy eso se cumple. Oye, si le quieres enriquecer, enriquecete en el sector privado, sácate la cresta afuera, pero no puedes venir a profitar del Estado, no puedes venir a forrarte del Estado. ¿Ah? Porque el Estado existe porque las personas lo apoyan con dinero. Pero el Estado no genera plata, No gastan, ¿no? gasta plata. Y el Estado no es empresario, los ciudadanos son empresarios. ¿Ah? Entonces aquí, por ejemplo, cuando entra estas ideologías, una ideología que preconiza la libertad y otra que preconiza la servidumbre como tal, primero uno tiene que pensar, en general, donde se preconiza la servidumbre, estamos hablando, ustedes observen, los recursos naturales son del Estado. Entonces estamos preconizando una sociedad de servidumbre. ¿Sí o no? No, y hay que joderse al empresario porque el empresario es un explotador. Estamos en contra de la libertad de emprender. Estamos en contra del desarrollo pleno del ser humano. Y queremos esclavizar a la gente. Porque en las sociedades antiguas, ¿cómo funciona? Si hay recursos naturales, un señor se hacía cargo, que estaba asociado con el Estado y se convertía en gobernante o sacerdote y esencialmente después en rey, ¿ya? Era el que ejercía señoriaje sobre todos los siervos. Y sobre los bienes particulares. Justamente. Sobre todo. Y en los gobiernos totalitarios no es igual. Peor. Claro. En los gobiernos totalitarios, en donde el Estado es el dueño de todo, tú no eres dueño ni siquiera de tu vida. No eres dueño de nada. Entonces una democracia no debe permitir que el Estado sea dueño de algo productivo. Para eso están los privados. Y nadie puede profitar sobre el Estado. Pero aquí hay un argumento de la distribución. Y yo se lo rebato. Hay que construir una clase media gigante. Y además, que las democracias funcionan mejor cuando son federadas. Aquí hay un elemento súper importante a considerar. Que los buenos gobiernos se gobiernan mejor en espacios pequeños. Y el concepto a entender, o las dos variables que se deben considerar son número de habitantes y extensión del territorio. Número y extensión. Entonces, hay un punto máximo de extensión y hay un número X de habitantes óptimos, en donde no te pasas ni te quedas. Nadie se te queda en la marginalidad y nadie se te dispara. Puedes gobernar con justicia ese lugar. ¿No? Entonces, experiencia de esto. Catalina la Grande resuelve su problema cuando sube al poder. Rusia estaba mal. Yo creo que Catalina la Grande leía Aristóteles, leía los clásicos, porque ¿cómo resuelve de esa manera? Federación Rusa. Y fue el gobierno más grande, o sea, más exitoso de la época. Rodeada de pensadores. ¿Ah? Ahí tienen a Suiza, lo mismo. Extensión y número. Extensión y número. El municipio, 5.000 personas. No sé si hoy día será igual, pero cuando se inicia esto, 5.000 personas. Se cumplía la cuota de 5.000 personas y se hacía otro municipio. Y se hacía otro, y otro, y otro, y otro. Prohibido ser pobre en Suiza. Se entendía la construcción de las leyes de acuerdo al contexto y al momento. Las leyes nacen para la perfección
y la excelencia del ser humano para que éste alcance la perfección como tal. Las leyes no nacen para destruir al hombre, sino que para hacerlo mejor. Y obedecen siempre al contexto y al momento histórico que se está viviendo. Entonces hay leyes que quedan obsoletas y por eso uno tiene que entender que las sociedades son dinámicas. Las sociedades van cambiando, por lo tanto los estados también tienen que ir cambiando y ojalá irse anticipando, pero cuando son tan grandes se enquilosan, no son capaces de ver. No sé si ustedes vieron el engranaje Google. ¿No saben el concepto del engranaje o la máquina del engranaje Google? Es como un tren de engranajes. Una rueda mueve la otra, otra mueve la otra, otra mueve la otra, pero es así más o menos, gigante. O sea, es así. La última rueda se va a mover no sé en cuántos millones de años más. Y la fuerza que va a generar puede mover todo el universo. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Que un movimiento de acá, cuando tenemos un problema acá, no resuelve inmediatamente el problema de acá. Y tú necesitas que se resuelva inmediatamente. La política no puede ser, y la creación de leyes no puede ser un engranaje de Google. Tiene que surgir de acuerdo al contexto, momento, leyes. O sea, de acuerdo al contexto, el momento y el momento que se vive. ¿Ah? Ahí es útil la ley. No se puede estandarizar la ley, excepto que se hable del derecho natural y de elementos tan básicos como el derecho a la vida, el derecho al crecimiento, al desarrollo económico, a ciertas libertades. Y también entendiendo qué está pasando con la naturaleza. Es imprescindible eso, ¿no? Que el Estado es solo una institución que pone orden y reglas para que la convivencia sea justa y virtuosa. El Estado reglamenta. El Estado te pone las condiciones para que usted se mueva. Entonces Aristóteles decía en su obra La Política que uno jamás tenía que entender la libertad como anarquismo. ¿Qué? Como anarquismo. No utiliza la palabra anarquismo, sino que decía sin leyes. No se entiende. No hay libertad cuando hay anarquismo. Porque sin ley, ¿te acuerdas, Luchito? Sin ley, el hombre es una bestia. Pero la peor de todas las bestias. Es un bruto sin ley. O sea, el libre albedrío es hiperdañino. O sea, el libre albedrío es virtud cuando tú sabes y estás consciente de lo que haces y las consecuencias que vas a tener si tú haces esto o esto otro. Pero lo que no puede prevalecer en una sociedad es la ley de la selva. En una civilización debe prevalecer la justicia, y la justicia entre iguales, vale decir, cuando hablamos entre iguales, estamos hablando de una sociedad democrática, es la reciprocidad. Esa es la regla de justicia, la reciprocidad. Y que todas las filosofías o los pensadores filosóficos más reconocidos lo hablan. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Por ejemplo, ¿no? Entonces, la reciprocidad es la regla de justicia entre iguales. ¿Mm? Entonces, el Estado
¿Y quién es el Estado? En una sociedad democrática somos todos nosotros. En una sociedad no democrática que busque el poder, es el que tiene la fuerza para someter. Entonces, ¿hay distintos tipos de estados? Sí, hay estados democráticos y hay estados que no son tan democráticos. ¿Ah? Maslow creo que decía, el que tiene el imperio de la fuerza. Ese es el estado. Claro, pero ¿qué estado? En una sociedad civilizada y democrática, el estado somos cada uno de nosotros que tenemos esta característica. O sea, si tenemos unos ciudadanos conscientes, responsables y educados, y una gran clase media, ¿cierto? Entonces, tenemos un Estado que vela por que los ciudadanos sean felices y puedan realizarse. ¿Por qué? Porque necesitan que estos ciudadanos que tienen esta característica, ¿ya?, y que no se van a corromper, se harán cargo del funcionamiento del aparato estatal. Vale decir que van a hacer buenas leyes, van a ser dinámicos, van a pensar en el bien común. Y aquí una cosa muy importante que es fundamental para el desarrollo de cualquier democracia, que la soberanía reside en la ley, no reside en el pueblo, reside en la ley. Y me van a decir, ¿qué estoy hablando? ¿Por qué no reside en el pueblo? Ese pueblo es soberano. ¿Soberano de qué? Cuando tú tienes un pueblo ignorante, nunca la soberanía va a residir en el pueblo. Porque el pueblo va a hacer lo que le dicen. Va a hacer lo que por encantamiento, decía Sócrates, o por miedo, va a elegir. O por hambre. Felipe, las masas no piensan, piensan las personas. Exactamente. Ahora, si queremos tener una clase media sólida, tiene que haber un sistema consciente, responsable y educado. O sea, el segundo punto de ahí fija la solidez de la clase media. Así es. Y sobre todo en la virtud. En la virtud. O sea, cuando aquí, por ejemplo, voy a traer a colación a la Mariana Elwin y muchos otros políticos de la exconcertación que dicen, oye, tenemos que preocuparnos de la educación de los niños. Entre más chicos hay que educarlos más. Entonces voy a apelar a Sócrates, que decía, oye, la primera educación, y también voy a apelar a Aristóteles, la primera educación es por septenario, los primeros 7 años. Y voy a apelar a Leonardo da Vinci también. Entonces, la primera educación, los primeros 7 años, ¿en dónde? La educación de los sentidos. ¿A través de qué? Del juego. ¿A través de qué? Del contacto con la naturaleza. Porque tú tienes que poner todo tu cerebro, todos tus sentidos en contacto con el medio. Estar consciente. Bueno, ¿tú fuiste niña, soy mamá? ¿Sí? ¿Cuántas veces te dijeron, ¿y por qué, mamá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eso es lo que hay que explicar. Y responderle. Responderle. Enseñar. Y si no sabemos, vamos a averiguar. Averigüemos los dos. Sí, yo estudiaba junto a él. Entonces, Y aprendimos. pero cuando es Pero te distinto, preguntaban cosas que no podías responder. Pues. La averiguaba. Hay- No siempre la- hay una cosa, chiquillos, hoy, que es muy distinto educar a un niño en una sala de concreto que educarlo en un jardín o en un campo abierto. Sobre todo cuando son niños, o sea, de 0 a 7. Es muy distinto. Porque en el juego, tú estás más consciente de la naturaleza. Tienes el primer contacto con la naturaleza. Es lo que te despierta los sentidos. ¿Cuál era el primer sentido que había que educar? Según Sócrates y según Aristóteles. El oído. El oído, a través de la música y a través del contacto de la naturaleza, te da el sentido de la estética. El sentido del equilibrio. El sentido de lo justo, el sentido de lo bueno.
el sentido de lo bello, El canto de los pájaros. canto de los pájaros y cierto tipo de música. No le puedes poner a un niño de menos de 7 años, incluso adolescente, cuando no tiene criterio, reggaetón. No puedes ponerle reggaetón. O una música sin armonía. Vaya a tener un niño totalmente contaminado, sin sentido de lo estético, sin sentido de lo justo. ¿O no? ¿O me equivoco? Ese niño va a tener límites, va a tener el sentido de la justicia que lo va a ir perdiendo a medida que se va contaminando con el tiempo, por la interacción. Decía Protágoras en un mito, dice que los hombres nacimos justos. Y se han hecho muchos experimentos acerca de eso. Y lo han hecho hoy en día. Que ponen dos niños. Hay en Instagram vi el video de dos niñitos. Dos hermanos. Una taza y una taza. Da vuelta. Y en una taza la hacen así. Y el que elige se lleva el premio. Y en una habían 2 galletas y en la otra nada. Y uno de los hermanos levanta, tengo las 2 galletas, se pone feliz. Y el otro, no sé, nada. Y el niño que no recibió nada se pone a llorar. Y el otro, cuando ve que su hermano, debe haber sido su hermano, se pone a llorar, el otro se desespera. Y esos niños deben haber tenido 3, 4 años, no más que eso. Se desespera. Y también se pone a llorar. Entonces va y le pasa las galletas para que él prefería quedarse sin ninguna galleta con tal que su hermano tuviera feliz. Pero el hermano no quería esa galleta. Entonces llega el niño, toma la galleta y pone una galleta aquí y otra galleta acá. Y después el hermano dice, ya, pues lo van a destapar de nuevo y los dos tenían galletas. Y los dos se ríen. Concepto de justicia. En niños. Cuando hay justicia hay sufrimiento. Sufrimiento. Pero ¿sabes qué? Ese sufrimiento empieza a desaparecer cuando la sociedad te empieza a contaminar y decir, oye, es válido joderse al del lado. Y yo me fijo cuando voy manejando y enciendo el intermitente que necesito girar, en vez que el otro espere para que pase, acelera. O te insulta. Claro. O si me ve que estoy pasando, en vez de hacer lo correcto, me toca la bocina. Me dice, ¿dónde está el concepto de justicia? ¿Dónde está el concepto de buena gente? ¿Dónde está el concepto de buen ciudadano, de buen vivir? O sea, que yo me estoy cambiando porque quiero. O sea, por joderte la vida. Entonces, ¿cómo la sociedad se va degenerando? Va degenerando la virtud. Entonces, Sócrates y Aristóteles y Platón hablan, y Protágoras hablan de que la educación primaria debe ser en contacto con la naturaleza y en contacto con la música. ¿Pero qué música? Habla sobre el modo dórico, esencialmente. ¿Ya? El modo dórico, para que ustedes tengan alguna idea, por ejemplo, el tipo ABBA, el tipo de algunas sinfonías también de Beethoven, Mozart. Un método melódico. Claro, que genera una armonía en ti, que genera orden, equilibrio. Ahora, hoy en día, a través de la mecánica cuántica, uno puede medir las ondas que generan ciertos tipos de sonido. Ondas de acuerdo a la energía que transmite, genera, si uno lo pone en una cosa de arena, y ve las vibraciones, va a generar figuras bellas y figuras feas. Los granos se ordenan diferentemente. Exactamente. Entonces, las ondas, que son las intenciones que nosotros tenemos a través del decir, a través de expresar una idea, que ya sea por un medio o sea por la palabra, tiene consecuencias en nuestro ser. Entonces, entender eso también nos hace ser mejores o peores personas. Pero mira,
va por una cosa que se llama hormigón, un concreto que hacen para ¿Ya? construcción. Para ordenar las partículas tienen un vibrador interno, lo ¿Ya? ponen y lo sacan. Ahora, si lo sobrevibran, se separa el ripio de la arena y el cemento, lo sirve, si se Ya. O sea, sobrevibrados malos, bajo vibrados malos. Hay un punto, digamos, Óptimo. y es el que sirve y lo deja perfecto. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, y en el alma de las personas Es lo esas mismo. vibraciones Es lo también mismo. existen. Y hoy día, a través de la ciencia, lo podemos confirmar. Que los griegos no estaban equivocados. No estaban equivocados. Entonces, incluso con las palabras. ¿Ah? Entonces, el oído es fundamental. Después, otro elemento que se decía, este elemento es para encontrar la verdad. Otro sentido que es para encontrar la verdad. ¿Cuál es el sentido más importante para encontrar la verdad después del oído que te da el sentido de equilibrio de lo justo? La vista. A través de la vista, usted puede encontrar la verdad. Y la belleza. Sí, pero ya tienes esto aquí, que te da ese sentido de equilibrio, y con esto tú observas y buscas la verdad. ¿Qué es la verdad? A través de la observación, a través de la observación de la naturaleza. Y ahí tú tienes el caso de Leonardo da Vinci, que es más reciente, o sea, de algo de 500 años atrás, ¿ah? En donde él decía, no hay conocimiento verdadero si no hay experiencia. El conocimiento positivo, ¿vale? Y eso a través de la educación de los sentidos. ¿Cuándo aprendemos? Cuando experimentamos, cuando sentimos. Y después el tacto, ¿cierto? El olfato, ¿ya? Y eso, cuando somos capaces de educar los sentidos y estamos conscientes de eso, nuestra educación empieza a tener los primeros fundamentos sólidos de lo que es la virtud. Pero hay que agregarle a eso la atracción. ¿La qué? Abstracción. El pensar en abstracto. Claro. Yo, El mundo de las ideas. sin usar ningún sentido de los 5 sentidos humanos, yo puedo tener en abstracción los conceptos. Sí, pero ahí ya empiezas a crear otro elemento que es importante. Cuando yo puedo empezar a relacionar, mi mente empieza, no todo el mundo relaciona, no todo es capaz de pensar en abstracto. Pero cuando ahí entra el concurso de otro ser humano y, por ejemplo, empieza a contarte historias, empieza a contarte cuentos. O sea, inventa una cosa y te la cuenta. Y te la cuenta y tú empiezas a imaginarte aquello y empiezas a desarrollarte esa cuestión que se te atrofia con el celular, ese sentido que se atrofia. O sea, el sentido creativo. Exactamente, la imaginación a través del cuento. Yo a mi hija, cuando me acostaba, porque costaba que se quedaba dormida, entonces nos acostábamos y no teníamos cuento, y yo le pensaba a imaginar los cuentos. Le leía, me imaginaba y le decía, mira, íbamos caminando, vamos a ir a la casa de la abuelita. Pero primero pasamos a la casa de la tía, toc toc, y estábamos en la cama los dos. Entonces, no abrió tu tía. Pero entonces me fui a la casa, porque es verdad que toda la familia vive muy cerca. Pasamos a la casa de la tía Annie y toc toc, y así le iba leyendo El cuento. cuentos que yo misma iba Inventaba. inventando en el instante. No sabía que Claro. aquí iba a terminar el cuento. Y todas las noches era distinto, porque Claro. me imaginaba distintas cosas. Claro, Entonces yo creo que ella igual es bien creativa. claro, porque hiciste ese trabajo. El cuento que contó Mario, ¿te acuerdas del cuento más corto? Ay sí, ¿cómo fue? Y y después de que todos dormían, el dinosaurio despertó, o algo así. Claro, El dinosaurio estaban todos dormidos, el dinosaurio despertó, imitó y estaban todos durmiendo. durmiendo. Claro. Y pasó por un zapatito roto para que el Luisito me cuente otro. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Claro. Entonces, Pero si tú le cuentas eso al niño igual empieza a pensar. claro. La imaginación empieza a Sí, pues, mira. Oye, ¿qué fue? empecé a generar expectativas. Había una vez. Claro, mira, lo más importante es que después de ser niño se queda dormido y mañana te dice, cuéntame otro. Claro. Significa que eso entró en él.
Si te piden que cuentes otros, porque eso ya lo asimiló. Eso es importante. Pero mira una cosa, cuando empiezas tú con la introducción, había una vez en el reino de... No, vaya a saber dónde. En el reino de los perritos, y empezáis a generar expectativa y la mente de ese niño, las neuronas empiezan a conectarse y el trabajo neuronal empieza ahí a todo lo que da, porque estáis generando esas expectativas. Tenía al niño muy atento, que se va a dormir, probablemente se quede dormido, pero su cerebro va a seguir haciendo sinapsis. Y eso se desarrolla. Pero por supuesto, y es parte de la educación, de la primera formación, vamos a decir, de la formación de la virtud. Mira, Lucho, cosas que son tan básicas como esta, ¿aplicas y los son tan funcionales? importantes para formar buenos ciudadanos. Sí, le contaba. Le contáis pura Le mentira. ¿no? leía cuentos. Ah, ya. Entonces, todos O sea, los no le días, leía cuentos, sino que le leía tenía libros. Mi mamá me contaba cuentos, o sea, me contaba cuentos tradicionales, pero también me contaba historias de Chile. Y yo alucinaba, y no se me olvidaron nunca. No, nunca. Nunca se me olvidaron. Y yo me las imaginaba. O sea, a mí, yo me acuerdo de dos héroes que tenía. Uno era Manuel Rodríguez. Yo alucinaba con Manuel Rodríguez cuando se disfrazaba, ese yo, y eso es lo que más me gustaba. ¿Ah? Y con doña Paula Jara Quemada. La encontraba tan valiente esa mujer. Cuando ella que te tira el bracero, los realistas, que ¿dónde están los patriotas? Quemen todo y ahí tienen fuego, le dice. Y fíjate, ¿Te puedo contar una cosa? alucinaba por eso. Y te va a sorprender. En mi casa, ¿Ah? yo tengo guardado el brasero de la Paula Jara. No me puedo creer. O sea, que si no es que no haya existido, ahí está guardado. Existía. Imagínate. ¿Y sabéis de quién es? ¿De quién? Es de la Maggi. ¿De la magia? La Maggi lo heredó de familia, Mira. tenía que guardarlo. Y me dijo, Gabriel, guárdamelo porque yo no tengo dónde ponerlo. Yo lo tengo guardado. Y yo creo que tenía 6 años cuando contaba esos cuentos, 5 o 6 años. Y todavía me acuerdo. Después uno lo refuerza leyendo y se encuentra con esa historia. Ay, pero esta historia me contaba mi mamá. ¿Ya? De la única manera que subsista es que... que el Estado es un hecho natural y que debe ser consciente de que el mundo es cambiante. ¿Ah? O sea, las sociedades son dinámicas, están en Evolutivas. constante movimiento o involutivas. Pueden ir para allá o para acá. Y los estados se crean y se destruyen por efectos internos, desorden internos o desorden externo. Pero de las personas. Sí, pero por ejemplo, muy recientemente, Segunda Guerra Mundial, Polonia estaba tranquilita, qué sé yo, todo, y lo invade Hitler y Rusia. Se ponen de acuerdo y lo hacen pebre, lo hacen papa. Polonia podría haber estado muy bien en el año 39, pero por un causante externo, porque no se armó, porque no previó que había habido un cambio tecnológico en la guerra, porque no previó amenazas, se jode. Se jode. ¿Ya? Cambio externo. Venezuela con Chávez y con todo ese proceso de cambio externo. Implosiona, ¿no? Adentro. Entonces, o aquí durante el 70-73 también se jode todo, ¿no? Entonces, tenemos acá diversos tipos de destrucciones de los estados. Entonces, destrucción o construcción del estado. Pero entre más conscientes nosotros estamos respecto a cómo los estados deben permanecer y qué tipo de estado tenemos o qué tipo de estado queremos. Si queremos un estado democrático, entonces ese estado
debe cumplir estos requisitos. Si no es un Estado democrático, es un Estado despótico. Si es ni sisión ni limona, es un Estado como el que tenemos nosotros. Porque créanme que este no es un Estado democrático de verdad. Porque, díganme ustedes, ¿hay una preocupación por la creación de una clase media? No, hay destrucción. ¿Hay una preocupación por tener ciudadanos conscientes, responsables y educados? ¿El Estado vela porque los ciudadanos sean felices y puedan realizarse plenamente? ¿De verdad? ¿Nadie profita del Estado en Chile? Nadie. ¿Ah? Y tampoco no hay ningún corrupto. Señor. Son todos Pues todos honorables. dijeron que eran Todos son todos honorables. dijeron Todos- que eran extraterrestres en sus conocimientos y de su moral. justamente. Nadie profita del Estado. Entonces, se dan cuenta que si nosotros le hacemos un examen a nuestro Estado de Chile, si cumple todos estos requisitos para ser un Estado democrático, no cumple ni uno. Mira, si entendemos que nadie puede profitar, todos profitan del Estado y cada vez tratan de profitar más del Estado. Con mejores sueldos nomás. Claro. O a través del subsidio, personas que no merecen el subsidio. O a través de excesivos impuestos. ¿Ya? Y se empiezan a joder a la clase media. Sobre todo en impuestos a la vivienda. Tanto para la compra como para las contribuciones. Ahí tenés una cuestión que te está dando. Y cada vez la vida de las personas se va haciendo más miserable, con más incertidumbre, con menos libertad. O sea, más de servidumbre, más de señoriaje de parte del Estado, de parte del poder, de un poder absolutamente corrupto, O sea, es un rey pero suavado. justamente. O, dicho de otro modo, es una aristocracia que no es aristocracia porque no es gobierno de los mejores, sino que es como una tiranía de la corrupción. Es como plutocracia, gobierno de pocos, no importa la característica de estos tipos, porque no son los mejores. No, han demostrado que son los más malos. Son los más malos, son los peores, donde el mérito no sirve. Entonces, pero son pocos. No son. Entre plutocracia y oclocracia, una cosa así. Oye, pero democracia ni son eso. hartos. Pocos. Contrataron a ¿cuánto? Sí, pero... A 90.000. Sí, pues, pero 90.000 respecto a... O sea, debemos tener un 14% de la población de Chile en el gobierno del Estado. Pero Perdón, como empleado del Estado, más o menos. 90.000. Pero fíjate que los carabineros son 40.000, ¿no? No, pero le digo, don Gabriel, supóngase que sea el 14% de la población, igual es mucho. Una barbaridad, 18 millones somos mucho. Cuando esa parte debería estar siendo ejercida por el sector privado. De la única manera que subsista la democracia es que nadie pueda reelegirse. Nadie puede vivir del Estado, solo la defensa y los servicios de soporte. Sí, pero ahí ya entra Carabinero. ¿En qué cosa? En la defensa, po, Sí. ¿no? Sí, pues Solo la defensa. solo la defensa y los servicios de soporte. Cuando hablamos del servicio de soporte, salud, ya, o sea, lo Por básico. ejemplo, una enfermera. Claro, Tiene que estar. los servicios de mantención del Estado, o sea, pero ojo, hay servicios que son permanentes y que necesitan una profesionalización. Pero, ¿qué hacemos para que, por ejemplo, el director de obras de una municipalidad no sea corrupto? Por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las medidas que debemos tomar para que un inspector no sea corrupto? Es que ahí. Sanciones. po. ¿O de impuestos Y- internos? ¿Cómo? O sea, Es que la O sea, tiene que alternancia ser de- evaluado. po. No es Y que la nuevo. alternancia del poder yo creo que es clave porque justamente eso es lo que quieren ahora. Ay, bueno, en toda la orden de cosas en todo orden de se cosas. están manteniendo en el poder y yo digo, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué no Justamente. ceden? ¿Por qué no? No sé si... O No irse- puede ver que, por ejemplo, en una junta, yo no tengo mi junta de vecinos, una persona lleva 30 años. Claro.
por mucho que sea religida democráticamente, porque sí hay elecciones, pero no puede ser Pero, ojo, 30 años. no es un mal concepto cuando se dice, no, si fue elegido democráticamente. Es un ejercicio republicano, no es democrático. Porque eso es un elemento de la república, no de la democracia, Por porque... mucho que pues, a uno le pueda ver bien, sea amiga de uno, porque porque pero 30 años yo que... ¿Cómo Por- no? porque- Porque después ya se estanca eso, pues no hay creatividad, sí, porque la después tiene democracia... poder, pues, y después tiene poder, pues, de alguna Sí. forma después... Porque la democracia es alternancia en el poder. Nadie puede ser elegido más de una vez. Eso es la democracia. ¿Mm? En el Senado pueden ahora 2 veces. Sí, pero los periodos tienen que ser cortos. Claro, no, Entonces, está bien. Ya en la próxima, ¿estamos ya en la hora? En la próxima reunión vamos a explicar de cómo se ejercía la alternancia en el poder, porque aquí hablamos solamente de condicionantes para poder crear la alternancia en el poder y cómo esto se hacía tanto para los de, no voy a decir los de elección popular, sino que los distintos poderes del Estado, cómo se iban generando la participación en el poder ejecutivo, en el legislativo y el judicial, y en la administración del Estado, vale decir en los servicios. Como la idea es que todos los ciudadanos de alguna manera participaran, pero en general la idea es que todos también vivieran del sector privado, no del sector público. Esa era la expectativa. De ahí, si lo lograron de alguna medida, esa es otra cosa. ¿Mm? Chiquillos, hasta la próxima. Vamos a... hasta el próximo martes. ¿Martes? Martes, medio ambiente. Ya, entonces... hasta el próximo viernes.